Hoy se jubiló un gentío aquí. No está el profe Renzo, se le jubilaron a Renzo y a la iglesia. Pero sé que nos están viendo por las redes también. Un saludo para los que nos están viendo por allí, por las redes. Estamos en una serie en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Recuerdan, la semana pasada predicó el pastor Henry y nos hablaba de la poderosa palabra de Dios. Anteriormente, creo que predicó María Margarita y nos hablaba de los difíciles, y de ahí para atrás no me acuerdo, pero me acuerdo de esos dos últimos, ¿no? Fandy habló del amor, la fe y las tres virtudes teologales, como se conocen. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas también. Y a mí me corresponde hoy hablar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 17 al 20. Y el título que le he puesto a este corto mensaje es El anhelo de un padre. ¿Cuál podría ser el anhelo de un padre? Lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Verlos crecer. Mito, ¿cuál es tu anhelo como padre para tus hijos? Como quisiera, ¿no? Y Luis Alejandro, tu anhelo como papá joven con un niño de 2 años. ¿Cuál es tu anhelo para Ezra y para tu hija que viene ahí en camino? ¿Lo has pensado? ¿Qué anhelarías en tu vida para ellos? Y Relvi, papá, ¿cuál es tu anhelo como padre para tus hijos? Uno de tus anhelos como papá. Y finalmente, si alguien más quiere de los varones comentar cuál es su anhelo como padre para sus hijos. William. Amén. Si los padres tenemos anhelo en nuestro corazón hacia nuestros hijos, ¿verdad? Verlos crecer, verlos madurar, verlos sanos, verlos bien, eh, con, prósperos, tanto espiritual como económicamente, que sus parejas sean esposos o esposas, sean del Señor, poder ver nietos. Tenemos muchos anhelos en los corazones los que somos padres, y como dice Milton, no siempre es como uno
como uno quisiera que fuera, pero esos anhelos están ahí en el corazón. Vamos a ver qué dice los versículos que vamos a estudiar la mañana de hoy. Dice, es 17, del 17 al 20, ¿verdad? Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos los impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pablo, el apóstol, estaba siendo específico que no estaba presente en persona, así como estamos nosotros acá de frente, pero sí en su corazón, sí en lo espiritual, sí en sus pensamientos, en sus emociones. Y en este caso, Pablo fundaba comunidades cristianas. En este caso estamos hablando de Tesalónica. Tenía ese anhelo y ese amor por los hermanos de Tesalónica, pero no estaba presente. Yo estoy seguro, los hermanos que no están acá presentes, por alguna razón están fuera, Tito y Zuli, por ejemplo, ya tienen unos meses fuera de Venezuela. Yo estoy seguro, ellos están allá en Europa, pero su corazón y sus emociones también estarán con nosotros, así como las nuestras hacia ellos. Los pastores Alvarados ya van un año fuera de Venezuela y yo sé que en su corazón estamos nosotros, en sus pensamientos, en sus emociones, así como están en los nuestros. Y así va a estar Nancy cuando se vaya también, va a estar por allá, pero físicamente no nos vemos, pero vamos a estar unidos espiritualmente, vamos a estar unidos por un sentimiento, por un amor, por algo que nos une. Es uno de los sentimientos del corazón pastoral de Pablo hacia sus hijos espirituales. Los que se llaman madres o padres espirituales, sabemos de lo que está hablando Pablo respecto al sentimiento de no verlos físicamente, pero sí llevarlos en su corazón. Los que hemos visto crecer, hemos ayudado a crecer, a recibir al Señor en su corazón a personas, nos alegramos cuando ellos están alegres y nos entristecemos cuando están tristes, cuando están pasando por alguna situación difícil de salud, que vemos que es una situación complicada, económica, igual afecta a nuestro corazón también. Y cuando están alegres, nosotros igual nos alegramos y nos gozamos. A diferencia de quizás el mundo, y pudiera ser también algunos llamados cristianos, que se pueden alegrar cuando las cosas les van mal a las personas, o se molestan cuando las cosas les van bien. Eso también sucede, que hay esos sentimientos que no son los más adecuados. Vemos que Pablo, y estudiamos, escribe esta carta desde Corintos, porque tuvo que salir de la ciudad de Tesalónica, un problema que hubo en Tesalónica, lo encontramos por allá en Hechos capítulo 17, donde nos habla de que como Pablo llegó a Tesalónica y llegó a la sinagoga, y en la sinagoga había judíos, gentiles, habían gente no creyentes, y duró allí días predicando la palabra del Señor, y hablaba de un nuevo rey que llegaba, un nuevo reino. Algunos de estos judíos, gentiles, no creyentes, se fueron a las autoridades romanas a denunciar que llegó una gente que estaba alborotando la ciudad y que estaba hablando de un nuevo rey, que estaba atentando contra el imperio romano. Y esta gente, con envidia de lo que Pablo estaba haciendo, bueno, lo cierto es que Pablo tuvo que salir corriendo, de allí lo tuvieron que sacar junto a sus compañeros, junto a Silvano y Timoteo y a la persona que lo alojó en su casa, un hombre llamado Jasón,
lo fueron a buscar y también se los llevaron y tuvieron que pagar fianza. Y bueno, tuvieron que sacar a Pablo y Pablo tuvo que salir de Tesalónica a la ciudad de Berea porque él estaba enseñando del Señor. Y por eso Pablo dice, mira, no estoy en lo físico, pero sí estoy con ustedes en lo espiritual. Recordemos que en la carta a los tesalonicenses es donde se menciona un versículo que conocemos o que hemos citado, que dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Recuerdan ese versículo? ¿Lo han escuchado, lo han leído? Sí, tiene un contexto. El contexto es que Pablo estaba enseñando de la segunda venida de Cristo. Era una de las doctrinas que Pablo estaba enseñando. Y las personas decían, bueno, ¿y si Cristo viene, para qué voy a trabajar? Si Cristo viene, ¿para qué voy a estudiar? Y resulta que se metían en la casa de las personas que esperaban también que Jesucristo viniera, pero hacían lo propio, hacían lo suyo, mientras Jesucristo llegaba. Ese es el contexto del versículo. Y curiosamente en la iglesia contemporánea, siglo XX, quizás siglo XXI también, del siglo XXI no lo sé, pero del siglo XX sí sé que habían iglesias que seguían la misma doctrina. ¿Para qué iban a enviar a los hijos a estudiar si ya Cristo venía? Y universidad menos, ¿no? Si ya Cristo venía, ¿para qué estudiar? No tenía sentido estudiar. Imagino que todavía lo existe en algunas partes del mundo. Y ese es el contexto, y por eso Pablo dice en la carta, el que no trabaje, que no coma, porque andaban metidos de casa en casas, esperando que Jesús viniera, pero igualito mientras Jesús venía o viene, hay que comer, hay que vestirse, había que pagar las cuentas, había que hacer todo eso. Y los hermanos que decían que Cristo ya estaba por llegar, bueno, comían, pero en la casa de otro. Se vestían, pero con la ropa de otro. Y hacían cosas, pero con lo de los otros que sí estaban en los propios, sabiendo que Cristo venía, pero haciendo lo suyo. Y los hermanos de Tesalónica andaban un poco enredados con esta enseñanza del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, una de las enseñanzas, como mencioné, es la segunda venida de Jesucristo. Ahí lo podemos encontrar. Y ellos estaban preocupados porque ellos decían, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nuestros muertos antes de la venida en Cristo? ¿Y ahora qué va a pasar con esta gente que ha fallecido antes de la venida de Cristo? Estaban preocupados por el destino final de sus muertos, pues. Y Pablo les enseñaba qué iba a pasar con ellos. Pablo, como mencioné, no estaba presente en lo físico, pero sí en lo espiritual. Recordemos que la función de un apóstol, un verdadero apóstol, en la época de los apóstoles, cuando existían los apóstoles, cuando habían apóstoles, era fundar o establecer iglesias, eran enviados. Y una de las funciones de los apóstoles era fundar y establecer iglesias. Eran como los misioneros de la actualidad, que fundan, ellos hacen una función de apostolado, porque un misionero va a un campo blanco donde no hay iglesias, o apoyar iglesias nacientes, iglesias pequeñas, y hace una función. Y esta era la función que hacía Pablo. Pablo fundaba iglesias en ciudades entre gentiles y aquellos no creyentes, enseñando ¿de qué? Enseñando de Jesucristo, de la salvación, del arrepentimiento, de la regeneración, de la segunda venida de Cristo, del Espíritu Santo, enseñando cada una de las doctrinas que dejó el Señor Jesús. Y Pablo iba fundando, iba a la sinagoga, y eso era parte de lo que hacía. Y fundaba iglesias. Recuerda, las cartas de Pablo, Tesalónica, ¿cuáles otras? Corintios, Éfesos, Gálatas, ¿cuál? Filipos, fueron comunidades que Pablo fundó en sus viajes misioneros. Yo creo que para las agencias misioneras actuales,
Pablo fue un modelo de cómo establecer iglesias, cómo fundar iglesias, cómo predicar la palabra de Dios y por supuesto el tiempo que Pablo vive con ellos y como los misioneros actuales, sin duda, están allí los misioneros un tiempo prudente, hacen comunidad con la iglesia un tiempo prudente, luego ven que la iglesia se está estableciendo, la iglesia está creciendo, la iglesia va encaminada, la dejan encaminada en manos de personas que el Señor capacita para que la obra continúe y salen y siguen haciendo esta función en otras ciudades o en otros sitios para establecer iglesias. Y sin duda esto hace que haya una emoción en el corazón de los misioneros, así como en el corazón de Pablo, experimentando algo que es imposible que suceda, que es que se despierte ese amor en el corazón de los misioneros por las personas con las que está viviendo, o ha vivido por un tiempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y siempre lo tendrán presente en su vida como parte de la bendición que Dios le da. Quizás algunos de los de acá hemos experimentado y hemos vivido con misioneros. Por eso yo particularmente estoy muy agradecido con los misioneros porque yo creí y crecí con misioneros. Mi conversión vino por un misionero y respeto grandemente la vida de los misioneros. Mira, los misioneros con los que nosotros trabajamos, mencionaba a alguien, no recuerdo en estos días, esos hombres y mujeres tenían hijos, como la mayoría, hijos pequeños, y ellos dejaban sus hijos en internados en otros países, hijos pequeños, para irse a trabajar a la obra. Ahí no había, ¿y ahora qué hago con mis hijos? ¿Y cómo salgo? Y ahí no había, imagínate, dejar a tus hijos en un internado en otro país, que los vas a ver una vez al año o 2 veces al año, por ti, por venir a nuestro país a enseñar el Evangelio. Un desprendimiento total. Dejar todo. Dejar familia, dejar papá, dejar mamá, dejar hijos, dejar hija, dejar todo por predicar el Evangelio. ¿Quién de los que estamos aquí es eso? Bueno, aquí tenemos una misionera que está aquí en Turua, por esos lados, trabajando. Y tenemos allá a Óscar Arpón, también misionero de Cruz. Por eso yo los admiro, por eso le decía a Óscar la otra vez, lo dije desde acá públicamente, que lo respeto y lo admiro. Porque no todo el mundo hace eso. No todo el mundo deja lo que tiene por otro. Deja su negocio por otro. Entrega lo que tiene por otro. Deja su familia por otro. Si generalmente es el contrario. Generalmente somos primeros nosotros y si hay tiempo nosotros. Primero nosotros y si hay tiempo la iglesia. Primero nosotros y si hay tiempo voy a repartir tratados o si hay tiempo voy a la reunión de oración. Ni se diga de la reunión de oración. La implementamos ahorita vía online y nadie existe tampoco. Era difícil hacerlo personal. Personalmente la gente no asistía. Dijimos, bueno, Pastor Henry, vamos a hablar con Lilibet, vamos a hacerlo online unos tiempos. Y tampoco existen. Desde su casa puede estar sentadito con su teléfono y no se conectan. ¡Wow! Ya no sé qué vamos a hacer, Pastor Henry, porque ya lo intentamos todo. Ya quedará de parte de cada quien hacerlo. Por eso Pablo menciona más adelante en el capítulo 5, versículos 12 y 13, lo siguiente. Creo que lo tenemos por allí. Dice Pablo así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen.
vivan en paz unos con otros. Pablo sabía lo que estaba hablando, porque Pablo lo vivía. Pablo lo vivía y Pablo decía, sean considerados, porque esa gente está invirtiendo su vida en ustedes. Tengan paz con esa gente, porque esa gente les ama. Esa gente los quiere. Tengan paz, considérenlos para bien. Y Pablo sigue diciendo, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Es una expresión de amor, es una expresión de pasión. No era algo así como, bueno, tengo un calendario, esta semana me toca ir a Corintios, la otra semana me toca ir a Éfeso, la otra a Filipos, sino que hay una expresión de amor desde el corazón de Pablo para el anhelo de ver a esta comunidad, a sus hijos espirituales de Filipo. Va más allá de un simple deseo. Era un afán sano, un empeño, un amor. Así como cuando alguien está enamorado o enamorada, una enamorada que se perfuma, se pone linda, se arregla, se pone bien bonita, esperando que su enamorado llegue, ¿verdad? O como el enamorado que va, no sé, hablando de Tito, Tito nos contaba la otra vez que cuando estaba, no sé si nos vas a ver por acá, Tito, cuando estaba enamorado de Zuli, él estudiaba medicina en Mérida, y Zuli vivía en Maracaibo, y él se iba de Mérida a Maracaibo a visitar a Zuli, a conquistar a Zuli, y seguro Zuli allá esperándola bien bonita, bien arregladita, bien acicaladita, esperando a su enamorado, ¿no? Y Pablo tenía ese mismo empeño por ir y a ver a los de Filipo. Ah, mira, aquí tenemos una parejita, Maracay, Caracas, Caracas, Maracay también, ¿verdad? Seguro ustedes también ahí esperando que llegue el fin de semana para verse o llamarse o... A mí me tocó de Acarigua a Maracay, Maracay a Acarigua a Priscila también. Hacíamos ese recorrido hace unos cuantos años atrás y seguro algunos más acá. Pablo expresa ese sentimiento, una emoción del dolor por estar separado por los hermanos de Tesalónica. Pablo dice en el versículo 18, sí deseamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos los impidió. Pablo estaba claro. Así como Pablo estuvo claro, dice, yo quería ir a verlos, pero Satanás nos los impidió. Una de las labores de Satanás. Es su trabajo. Y nosotros debemos estar claros en la forma como Satanás trabaja. Satanás sabía que Pablo estaba fundando iglesia y que cada iglesia estaba dando fruto, estaba creciendo. Y por supuesto, no estaba Satanás alegre con lo que estaba pasando. Y Pablo identifica este impedimento viene de parte de Satanás, de no poder ir allá. Por eso Satanás, el diablo, sus enviados, demonios, el maligno, Baal, el engañador, ¿qué otros nombres tiene? Serpiente, dragón, el acusador, no está contento cuando ve que hay avances, cuando ve que hay frutos, cuando ve que la obra del Señor está creciendo. Y nosotros, como creyentes, debemos estar conscientes de que Satanás impide o va a querer impedir el crecimiento de una obra que está dando frutos. Y ahí es cuando nosotros como creyentes debemos pararnos firmes delante del Señor y recordar que el Señor nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús y que no hay nada que pueda impedir que la obra del Señor siga adelante. Ni nosotros mismos podemos impedir que la obra del Señor siga adelante. Porque si yo no estoy hoy aquí, ni está el pastor Henry, mañana estará alguien más.
llevando esta obra adelante. Porque la obra del Señor no la para nadie. ¿Por qué creemos o por qué pasa que cuando sin razón o un argumento firme, a veces en las comunidades cristianas se crea un ambiente tenso, un ambiente un poco raro, malestar, murmuraciones por aquí, murmuraciones por allá, cosas por aquí? Nosotros lo hemos vivido ya. ¿Por qué generalmente las iglesias de sanas doctrinas no son megas iglesias, la mayoría? ¿Por qué las iglesias que predican la palabra del Señor, predican la segunda venida de Cristo, hablan del infierno, hablan del cielo, hablan doctrina cristocéntrica, no son las más grandes? Las iglesias que tienen verdaderos salmistas, que adoran al Señor en espíritu y en verdad, con un corazón entregado. Mira qué hermoso sonó esta mañana este trío de hermanos acá, esas voces angelicales, la guitarra, algo sencillo, una guitarra y 2 voces y 3 voces con Hugo acompañando. Y para mí fue hermoso, porque hay un corazón de salmista, hay un corazón sincero que quiere adorar y alabar a Dios. Y el protagonista de los, aquí estaban parados nuestras hermanas y acá, y Gabriel también en el sonido, que es parte de, y Luisa también. Sabemos que el protagonista de esta obra se llama Jesucristo. Que hay unas voces hermosas, hay unos músicos preparados, pero el que se para aquí sabe que aquí estamos alabando, y estamos glorificando y estamos engrandeciendo el nombre del Señor. Y esas iglesias no son las más grandes. Las iglesias que confrontan no son las más grandes. Las iglesias que orientan a las personas en lo que dice la palabra del Señor, cómo deben hacerlo, no son generalmente las más grandes. Las iglesias que no fantaseamos, las iglesias que no tenemos un Dios aladino, que no tenemos un Dios niño Jesús, que no tenemos un Dios San Nicolás, que te promete dinero, te promete economía, te promete prosperidad, te promete que te va a resolver todos los problemas, que tu problema matrimonial se va a resolver, que todas tus cuentas van a ser saldadas, que eso se va a pagar rápido, que la compra de ese carro, de ese apartamento, de esa casa, eso va a ser inmediato. Las iglesias que no predicamos eso, generalmente no somos las más grandes, porque no es lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar es prosperidad, dinero, plata, sanación, crecimiento, motivación, artistas, Broadway, Disney, luces, show, cámara, acción. Y vas a ser rico, y vas a ser próspero, y vas a tener dinero. Son muy, muy grandes esas iglesias, son megas iglesias. Y ahí habrán unas grandes que por supuesto predican la palabra del Señor como debe ser. Y no estoy criticando ninguna iglesia, solamente estoy queriendo alertar o notificar cómo es una de las maneras que trabaja Satanás. En resumidas cuentas, el versículo 19 dice: ¿cuál es nuestra esperanza? Alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga. ¿Quién más sino ustedes?, dice Pablo. Recordemos que Pablo habla durante toda la carta que mencionamos ahora, allí que predicó Sandy, lo que se conoce como las 3 virtudes teologales, más que todo en la parte católica. Y lo habla a través de su carta, que es la fe, el amor y la esperanza. Siendo la mayor de estas, el amor. Porque dice que el amor nunca deja de ser. Y por ella dice que es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta.
no es jactancioso, ¿qué más? No busca lo suyo, no sé, no se goza de la injusticia, no se envanece. Ese es el amor del cual Pablo predica en esto que se conoce las tres virtudes teologales, lo cual para nosotros los cristianos debe ser un ejemplo a seguir. No debe caber en nuestra vida algo más que no sea amor. Palabras de edificación, palabras de bendición, palabras que construyan, palabras que unan, no palabras que destruyan o palabras que dividan. Pablo pudo ver el fruto dado por los de Tesalónica y cómo el Espíritu Santo hizo su obra entre ellos y cómo ellos a su vez transmitían la palabra del Señor a otras comunidades. Para mí es evidente que Pablo expresa una emoción de alegría, de orgullo, nuevamente no el orgullo que a veces, oye, pero este sí es orgulloso, o esta persona sí es orgullosa, no, estamos hablando de una emoción sana, una alegría, un orgullo, el orgullo que sienten los padres por sus hijos o los hijos por su padre. Emociones y pasiones que hemos vivido. Recuerden que Pablo, el apóstol Pablo fue un hombre, como todos nosotros, sujetos a tentaciones, sujetos a pasiones, por supuesto en su contexto y en sus circunstancias particulares. Recordamos también cómo era el apóstol Pablo antes de su conversión, antes Saulo, cómo era Saulo y cómo era Pablo. Hombre sujeto a pasiones, pecados, situaciones que cometió muchísimas veces, no infalible, sabemos que el único infalible se llama Jesús. Y sabía Pablo que esta obra había empezado allí y que esta obra sería extendida a otros lugares. Y si llegaba el Señor, los iba a encontrar en la obra del Señor, trabajando para el Señor. Y esta sería la corona y recompensa que menciona Padre delante del Señor, Pablo delante del Señor. Y el versículo 20 termina diciendo, sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Termina Pablo confirmando lo que había en su corazón, orgullo y alegría. Sentimientos hermosos por este pueblo, por esta comunidad de Tesalónica. En conclusión, vemos a Pablo expresando un gran afecto y amor por los de Tesalónica, un deseo y un anhelo de volver a encontrarse con ellos, una esperanza y un gozo expresado como motivo de alegría. Dios nos encuentre, hermanos, iglesias, trabajando también como los de Tesalónica, que no dejaban de trabajar para comer, porque tenían que comer, y no dejaron de estudiar y de formarse, pero trabajando también en la obra del Señor, sabiendo que la venida de Jesucristo era inminente. Ellos pensaban que era en su contexto, en su momento, algunos. Así como nosotros también. Nosotros pensamos y decimos, ya está por venir, ya está por venir. Pero la Biblia dice que nadie lo sabe. Ojalá sea en nuestra generación para poder irnos y ver desde allá, desde el cielo, y saludar allá a los que se quedan allá abajo. El Señor nos encuentre trabajando en esa extensión y en su venida nosotros seamos coronas para todos aquellos también que de una manera o una forma han invertido su vida en nosotros solo por amor y agradecimientos al Señor. Por eso yo te invito a examinarte, a examinar tu vida, porque cuando habla de corona habla de diadema también, ¿se acuerdan? Esas que tienen florecitas así, hojitas, ¿no? Que cubre la cabeza. Y que ojalá que cuando el Señor venga nosotros podamos decir para aquellos que invirtieron su vida en nosotros o parte de su vida en nosotros, mira, esa hojita que está en esa corona de esa diadema, ese soy yo. Y eso es causa de orgullo y de alegría para ellos
que trabajaron para el Señor e invirtieron su tiempo en mí. Que el Señor les bendiga, hermano. Dios les guarde.